9308 sobre la propuesta de un gran corredor ferroviario y carretero Algeciras-Teruel-Toulouse, presentada por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Para la presentación y defensa de la proposición de ley tiene la palabra el señor Fuster en nombre de Chunta Aragonesista. Gracias, señor presidente, señorías. Esta propuesta, que como su propio texto en su parte expositiva al final dice, pretende debatir la posible creación de este corredor y, en su caso, votarlo, apoyarlo, como ya se ha hecho en algunos ayuntamientos, luego me extenderé en ese sentido, y está entendiendo que es una opción constructiva, una propuesta constructiva que lo que busca es el consenso y encontrar el apoyo de todas las fuerzas políticas de la Cámara. Y en este sentido quiero empezar recordando que una propuesta en estos mismos términos, similares, también a instancia de Chunta Aragonesista, pero asumida como colectiva, como propia de todos los grupos políticos, ya han sido debatidas y aprobadas de forma unánime por todos los grupos, tanto en el Ayuntamiento de Teruel como en la Diputación Provincial de Teruel. El objetivo de la propuesta es crear un corredor doble, un corredor por un lado ferroviario y por otro lado carretero, viario, entre Algeciras y Toulouse, compartiendo trazado con el eje prioritario número 16, incluido por parte de la Comisión Europea. La propuesta partió hace más de un año del colectivo Teruel Existe, que ha ido recabando apoyos desde hace más de un año por distintas comunidades, Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, instituciones, Congreso, Senado, etcétera. Y la hace propia nuestro grupo parlamentario en el mes de junio, cuando planteamos, antes de que se produjeran los debates en el propio Ayuntamiento de Teruel y en la propia Diputación Provincial. Como digo, en todo caso, con independencia de la forma concreta de presentación, nuestra propuesta tiene por tanto carácter constructivo y busca el acuerdo, entre otras cosas porque en buena parte de la propuesta troceada ya ha sido aprobada reiteradamente en estas Cortes de Aragón en cuanto a proyectos a incluir en el Plan Estratégico de Infraestructura de Transporte, el PEIT, que, como sus señorías recordarán, está sujeto a revisión el próximo ejercicio 2009. Lo que se pretende es un gran corredor de gran capacidad, digo, que conecte el norte de África, que es una de las previsiones, y hay un compromiso europeo de unir mediante túnel bajo el estrecho de Gibraltar, unir el norte de África, en este caso Marruecos, a través de España y también Portugal, con otro ramal de este mismo corredor, con París, con Europa, con el resto de Europa. En este objetivo, por tanto, en el que se plantean saturados otros pasos como los corredores por la costa mediterránea o por Madrid, y teniendo en cuenta que un corredor de estas características, hablamos básicamente de transporte de mercancías por ferrocarril, en este caso, dinamizaría grandes áreas del interior de Andalucía, de Castilla-La Mancha, de Teruel, de toda la provincia de Teruel, puesto que, como no insistiré en el recorrido y en el trazado, les recordaré simplemente, porque me consta que todos los grupos parlamentarios y todas sus señorías disponen ya de cuál es la propuesta. La propuesta es, en el caso doble, pero en el caso del ferrocarril saliendo de Algeciras, utilizando tramos de vías en desuso que en estos momentos no tienen utilidad, como puede ser, por ejemplo, el propio ferrocarril entre Teruel y Alcañiz, que también forma parte de la propuesta, pues desde Algeciras hasta Jaén, utilizando también en parte un corredor de estas características, de ahí hasta Albacete, de la misma manera, de Albacete a Cuenca. Cuenca-Teruel sería el tramo en el que no existe infraestructura ferroviaria y que habría que hacer. En el caso de la carretera, saben sus señorías que forma parte del PEIT, que está incluido y que está en estos momentos en tramitación de aprobación de proyecto. Y desde Teruel, utilizando esa infraestructura a la que hemos hecho referencia del antiguo ferrocarril hasta Alcañiz, que pudiera prolongarse hasta
la altura de Fraga, que ahí sí se planteó también el corredor viario, el de la carretera, para unirse en cualquier caso y desembocar, como se plantea en el gráfico, y desembocar en dirección hacia Toulouse, coincidiendo con la travesía central del Pirineo. Eso lo dice expresamente nuestra propuesta en el punto tercero, aunque originalmente en la propuesta inicial de Teruel Existe no aparecía esa especificación. ¿Qué es lo que planteamos? Bueno, pues planteamos primero que Teruel deje de ser la única capital española que no tiene conexión con Madrid. En este caso, a través de esa conexión con Cuenca tendría conexión con Madrid. Un corredor que ya fue planteado en 1864, que ha tenido distintos intentos. Solo uno de ellos se empezó a llevar a la práctica en cuanto a la construcción, pero no al uso, y es el tramo al que antes me he referido, el que va en dirección hacia Alcañiz, y que para que pudiera materializarse debería incluirse en la próxima revisión del PEIT, del Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte 2005-2020. Cuando planteamos esta iniciativa, ya ha habido varios ayuntamientos, pequeños ayuntamientos, que lo habían planteado, de Teruel, de la provincia de Teruel, que lo habían planteado en sus plenos y lo habían aprobado. Pero posteriormente a la presentación del texto, de nuestro texto, de esta proposición no de ley, se ha producido el acuerdo en el Ayuntamiento de Teruel y en la Diputación Provincial. En el Ayuntamiento de Teruel, a instancia de Chunta Aragonesista, pero una moción que fue presentada por todos los grupos políticos, por todos los grupos del consistorio, decidió acordar el Ayuntamiento Pleno en votación ordinaria y por unanimidad el dictamen que emitió a su vez la Comisión de Infraestructuras y Medio Ambiente del 3 de julio de 2008, que queda transcrito íntegramente en el acta con todo su contenido, incluso con los antecedentes, a los que si al lugar me referiré luego. En todo caso, en la parte sustancial que no se afecta para el debate de la iniciativa y de la propuesta es el punto tercero, instar al Ministerio de Fomento a que introduzca los cambios necesarios en el Plan Estratégico de Infraestructuras del Transporte PEIT para generar un corredor comprensivo de un trazado ferroviario y carretero de altas prestaciones entre Algeciras y Toulouse con paso por la provincia de Teruel. En el caso del Ayuntamiento, como digo, acuerdo unánime de los 4 grupos municipales que están representados. Y lo mismo, en este caso, de los 5 grupos provinciales que están representados en la Diputación Provincial. Aunque también fue a instancia de Chunta Aragonesista y fue leída por su portavoz, el texto de la propuesta fue formalmente presentada por todos los grupos políticos de la Diputación Provincial de Teruel y se produjo también un acuerdo unánime. En este caso, con un texto más reciente y creo yo que incluso más ajustado, que es también el punto tercero, instar al Ministerio de Fomento a que introduzca los cambios necesarios en el Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte PEIT para generar un corredor comprensivo de un trazado ferroviario y carretero de altas prestaciones entre Algeciras y Toulouse con paso por la provincia de Teruel y el eje central del Pirineo. Se incorpora aquí lo del eje central del Pirineo, incorporación y propuesta que ya formaba parte de la propuesta original a su vez de la proposición no de ley de Chunta Aragonesista presentada el 20 de junio. Y voy con esa parte dispositiva. Por un lado, pedimos a las Cortes de Aragón que insten al Gobierno de Aragón a expresar su apoyo a la propuesta de un nuevo corredor ferroviario y carretero de gran capacidad que aproveche la comprometida unión del norte de África con Europa en el horizonte 2025. También solicitar al Ministerio de Fomento la inclusión de los proyectos correspondientes a este doble corredor, Algeciras-Teruel-Toulouse, en esa revisión del PEIT que se va a producir en el año 2009. Y por último, exigir en todas las instancias que el trazado de ese corredor ferroviario, no hablo del carretero, hablo del ferroviario, en su tramo final se corresponda con el trazado que definitivamente se acuerde para la travesía central del Pirineo, TCP, como único nuevo paso de gran capacidad por los Pirineos. E insistimos en este punto tercero, que habla del corredor ferroviario, porque del corredor carretero se ha debatido aquí en distintas ocasiones por separado o a tramos y cuenta con acuerdo unánime de la Cámara la prolongación de la autovía Cuenca-Teruel hasta Alcañiz, al menos con características de vía de alta capacidad, y hasta Alcañiz, hasta Caspe y hasta Fraga, uniendo con la Nacional 2, y la conexión hacia Francia, en dirección Toulouse, a través de la autovía de Lleida al Valle de Arán, que sería conectada en el caso aragonés, desde Barbastro a Benabarre, duplicando la nacional, apenas unos 40 kilómetros de carretera nacional, de forma que habría un eje completo con características de autovías en dirección hacia Toulouse.
Por eso digo que no insisto en las consideraciones específicamente en el trazado del eje carretero, puesto que en el caso aragonés, en principio, aprobado, como ya digo, a plazos y en sucesivos acuerdos, ha habido consenso y ha habido acuerdo también en estas Cortes de Aragón. Sí, en el ferroviario, donde hemos tenido especial interés en que quede claro que este no es un eje que quiera competir con el eje prioritario número 16, incluido la programación europea de redes transfronterizas, sino que es un corredor complementario a ese eje que lo refuerza, que no le quita fuerza, sino que le da más posibilidades, más argumentos para prosperar, para salir adelante en días como el de hoy, en el que hemos conocido las dificultades que atraviesa la travesía central del Pirineo. Por tanto, una travesía muy necesitada de apoyos, muy necesitada de factores concurrentes que la refuercen y no precisamente de debilidades o de carencias que la debiliten. En este caso concreto, lo que planteamos es una variante de corredor o un corredor complementario al eje número 16, que es el único que a estos efectos nos afecta en Aragón y que forma parte de la futura programación de la Comisión Europea, que ha costado mucho esfuerzo introducir y que está costando todavía muchos más esfuerzos desarrollar, sacar adelante o conseguir que prosperen, como esta mañana mismo hemos podido poner de manifiesto en algunas de las iniciativas que se han debatido. Para eso que ya sus compañeros de partido del Ayuntamiento de Teruel y sus compañeros de partidos, de grupos parlamentarios, en este caso, de la Diputación Provincial, grupos provinciales allí, han votado ya. Para eso mismo les pido el apoyo a los grupos parlamentarios de esta Cámara. Muchas gracias. Gracias. Izquierda Unida puede fijar su posición respecto a la proposición no de ley 9308. Señor Barrena, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Señor Fuster, no voy a votar lo mismo que el Grupo Provincial de Izquierda Unida en la Diputación de Teruel. Es más, le voy a pedir a usted que retire esta iniciativa. Se lo voy a pedir para ver si es verdad que usted busca lo que dice que busca. Claro, usted presenta una iniciativa que dice debatir esta propuesta, en su caso apoyarla y buscar y encontrar el consenso de todas las fuerzas políticas y sociales. Pues mire usted, eso requiere un trabajo más a fondo que lo que da de sí un debate en pleno, con una intervención tasada para cada grupo parlamentario que al final tiene que acabar en una votación. Una cuestión tan sumamente importante como es esta, que tiene que ver con vertebración territorial, no solo en Aragón, sino que incluso afecta al Plan Estratégico de Infraestructuras, que los consensuamos y lo trabajamos en más tiempo, pues yo creo que requiere algo más que la posibilidad que usted nos ofrece. Porque al final la posibilidad que usted nos ofrece es si la votamos, si la apoyamos o no. Luego, mire, ¿qué quiere usted que le diga? Yo me puse a estudiar esta documentación que me la remitió el Gabinete de Comunicación y Presidencia de las Cortes de Aragón el día 18 de junio. Y cuando estoy empezando a ver los papeles veo la suya el 20 de junio. Entonces yo ya no sé si es de la que me había enviado en nombre de la Coordinadora Teruel Existe o la suya. Porque claro, usted habla en la suya de la propuesta de la Coordinadora Teruel Existe, pero en la de la Coordinadora Teruel Existe lo de atravesar el Pirineo no dice por donde usted dice. Dice por otro sitio, por Cataluña, por Lleida. Sí, sí, lo dice, sí. Claro que lo dice. Claro que lo dice. Bueno, ya se lo demostraré. Ya se lo demostraré si lo dice o no. Claro que lo dice. Fíjese si lo dice, que cuando van a hablar con los partidos catalanes, me llaman mis compañeros y me dicen, oye, ¿y esto de verdad que vosotros apoyáis por Lleida? No, ya sí, no, sí. Yo no le discuto a usted nada. Yo simplemente lo único que le digo es que hay que clarificar de qué estamos hablando aquí. Si estamos hablando de algo de Teruel Existe, entonces habrá que hablarlo con Teruel Existe. Ya habrá que responder a la petición que nos han hecho y tendremos que estudiarla a los grupos y, a ser posible, dado un tema tan importante, tan necesario y tan interesante, pues bueno, ver hasta dónde llegamos, porque es verdad que el tema es interesante. Claro, plantear así no.
Planteada así, pues ¿qué quiere usted que le diga? Me da que es apadrinar una cosa que no se sabe muy bien cómo sale y que tampoco sé muy bien a dónde va, porque claro, dicen ustedes, ¿han recabado ya apoyos? Hombre, claro, en Cataluña encantados de la vida, fíjese. Con lo que está costando meter el de la travesía central del Pirineo y de pronto desde aquí, aunque sea de Teruel, sale una cosa que pide otra cosa. Pues claro, es normal, ¿eh? Es normal. Que eso me lleva a otra reflexión, ¿no? A mí, la verdad es que me parece sorprendente que una coordinadora ciudadana de Teruel vaya a pedir apoyos a Andalucía y a Cataluña antes de venir a pedirlos aquí. Me parece también muy sorprendente. Pues yo no voy a entrar a juzgar esas cosas. Simplemente cuando ese tipo de repercusiones luego tienen que venir aquí a las Cortes, pues yo creo que hay que hacerlas de otra manera. Se lo he dicho ya a los amigos y amigas de Teruel Existe, o sea que por eso, con esa libertad de que ya lo he dicho, porque suelo decir las cosas muy claras, por eso lo digo así, por eso lo digo así. Por lo tanto, yo creo que haría favor usted si retira esta iniciativa y da oportunidad a que la debatamos y ver si es verdad que la consensuamos. Porque claro, luego esto tiene otras implicaciones, con el plan de infraestructuras, que cruzan lo largo y lo ancho ya no solo de Aragón, sino todo el territorio. Y hombre, ya sé que ustedes no tienen problema, ustedes se lo apañan aquí en Aragón, pero los que somos partidos estatales, pues tenemos que hablar con los demás, ¿no? Y, en fin, si de lo que se trata es de, bueno, pues yo aquí la he hecho y ya está, pues vale. Pero, hombre, yo creo que este tipo de infraestructuras requieren otro tratamiento diferente del que ustedes han planteado. Y como sí que me creo lo de la buena voluntad, y como sí que me creo que de verdad usted lo consideran importante, y de verdad me creo lo de que buscan encontrar el consenso de todas las fuerzas políticas y sociales, no solo votar, pues por eso creo que lo mejor que puede hacer usted es retirarla y darnos tiempo a estudiarla. Eso es lo que le pido, si no, evidentemente la voy a votar en contra. Gracias. Gracias, señor diputado. El señor Ferrer tomará la palabra en nombre del Partido Aragonés para fijar su posición. Gracias, señor presidente. La verdad es que en la presentación de esta proposición no de ley, yo me alegro de coincidir en este caso con el portavoz de Izquierda Unida, Adolfo Barrera, y me alegro mucho porque me produjo una desazón total, desazón. ¿Y cuál fue esa? Pues hombre, que una cuestión que en Teruel nos tomamos muy en serio, que en Teruel todos los grupos políticos hicimos el esfuerzo de llegar al entendimiento y llegar a la pérdida de protagonismo en aras de conseguir un consenso que pudiera beneficiar a la provincia de Teruel, y eso lo lográramos tanto en el Ayuntamiento como después en la Diputación, y que aquí en las Cortes de Aragón nos encontremos con una proposición no de ley, que también coincido con el señor Barrena, no es la que presentó Teruel Existe, ni mucho menos. Y que nos encontremos ante el hecho de tener que decidir, yo le puedo decir que esta mañana he hecho grandes esfuerzos por poder consensuar un tema tan importante como este. Pero claro, cuando estamos hablando de un corredor que va desde África, porque es previo primero que se tiene que hacer el túnel por debajo de Gibraltar, es decir, viene de África, que está en el horizonte del 2025, es decir, que no nos corre ninguna prisa tomar una decisión de este tipo, pero que luego además va a suponer la vertebración total de un territorio que en este momento no lo está, y ahí coincido, y que atravesando Teruel, su provincia Teruel y Aragón, pues naturalmente ante una decisión de este tipo uno no puede decidir, consensuar una moción, porque claro, cualquier variación que se haga en un eje de más de 1000 kilómetros, pues eso puede suponer, entiendo yo, miles de millones de euros. Y ante una decisión de este tipo, pues tener que decidir en un momento, consensuando en los pasillos, pues no es fácil de hacer, y ahí entiendo por la postura de otros grupos que naturalmente no ven posible llegar a consensuar un tipo de moción como este. Pero además, fíjese usted ha referido varias veces a lo que hemos hecho en el Ayuntamiento de Teruel y a lo que hemos hecho o lo que han hecho en la Diputación. Y le puedo decir que ahí tendría que tomar usted ejemplo, porque ahí lo que fuimos capaces es de ponernos de acuerdo. Y visto con la perspectiva de Teruel, es decir, de lo que allí podemos decidir o nos atrevemos a decidir, nosotros aprobamos instar al Ministerio de Fomento a desarrollar este eje, pero nos quedamos en Teruel y dijimos que pasara por Teruel. Y ahí nos quedamos. ¿Por qué?
Pues porque nosotros también hemos hablado con Teruel Existe y les hemos dicho que esa continuación que ellos plantean no nos gusta y que no la íbamos a votar. Pero es que no la íbamos a votar ningún grupo. ¿Por qué? Pues desde luego, pero por una razón. Porque es que creemos que mandar ese eje ferroviario por Lérida, pues hombre, no creo que sea misión de Teruel ni de los turolenses apoyar una cosa de este tipo, sino que en Teruel nos sentimos de Aragón y, por supuesto, no vamos a ir en contra de una decisión que tendrá que tomar en su momento, y ojalá sea pronto, el Gobierno de Aragón con el eje central de los Pirineos. Usted está diciendo algunos temas en los que podemos coincidir. En el hecho de que el corredor cuando se plantee, si tomamos como ejemplo la medida 16, claro que compite, porque ese eje lo manda por Madrid. Y ahí coincido con el director general de Carreteras, un artículo de opinión que ha publicado recientemente, que tanto ese eje como el eje de Levante hablan del horizonte 2010 para que se colapse. Y yo me atrevería a decir que ese 2010 ya ha llegado, porque cualquiera que haya tenido oportunidad de ir de Barcelona a Junquera, pues ve que aquello solo le faltan ya semáforos para ser una calle más de Barcelona, pero no es en absoluto una autovía. Por lo tanto, sí que coincidimos en la necesidad de que este eje sería o tendría que ir por Aragón. Pero además aprobamos la moción desde Algeciras hasta Teruel en el convencimiento de que esto podría además ayudar a que este eje central del Pirineo pues, pudiera salir adelante, porque si no lo vamos a tener difícil. Porque nadie puede entender ni puede estar convencido de que si de Algeciras se va por Levante o se va por Madrid, luego se va a converger en Zaragoza para subir para arriba. Eso yo creo que nadie puede creer que de verdad eso es una posibilidad. Pero además, yo creo que aprobamos aprobamos esta moción con 4 puntos. Fíjese, 4 puntos. Y los 2 primeros que usted hábilmente ha obviado son los que para nosotros tienen más importancia. Porque el primer punto fue apoyar el eje Santander-Mediterráneo. Claro que sí. Estamos a la espera de que en este momento se produzca exactamente el estudio informativo, ¿no? El estudio funcional, algo así, del eje Valencia-Teruel. Estamos convencidos, porque así se nos ha transmitido, que puede salir pronto. Y desde luego nosotros a ese eje no queremos renunciar de ninguna manera. Apoyamos después la autovía Cuenca-Teruel, que también lo ha dicho usted, está en el PI, está en este momento en procedimiento de impacto ambiental y naturalmente para nosotros eso es una prioridad. Y solo en tercer lugar apoyamos esta moción. Usted aquí lo que plantea es otra cosa. Y crea que no me produce ninguna desazón haber aprobado en Teruel esta moción tal como iba y tener que votar a usted la que presenta en contra. Y yo me sumaría, y se lo he dicho esta mañana, me sumaría a la petición, vuelvo a coincidir con el portavoz de Izquierda Unida, de que retire usted esta moción, de que las Cortes de Aragón no sean menos que el Ayuntamiento y la Diputación de Teruel y sean capaces de consensuar debidamente con informes del Gobierno de Aragón y con la debida documentación, seamos capaces de consensuar una cosa que en Teruel no nos tomamos a juego, nos la tomamos muy en serio. Y que hablando del horizonte del 2025, creo que tenemos tiempo de sobra para poder apoyar una moción de este tipo y, naturalmente, con los estudios previos pertinentes y sabiendo qué es lo que votamos. No votando aquí un eje de alta velocidad que lo vamos a llevar o 100 kilómetros más allá o 100 kilómetros aquí. Eso no nos parece en absoluto serio y, desde luego, nos parece una demagogia total. Pero, y por último, le quiero manifestar que allí todos los grupos políticos, incluso su grupo político de Chunta Aragonés-Estado, fue capaz de renunciar al protagonismo de presentar una moción, llevarlo a una comisión de infraestructuras del Ayuntamiento y entre todos poder consensuar una solución que a todos nos veíamos bien, porque era solidaria con Aragón y con Teruel, pero al mismo tiempo, y también lo quiero resaltar, da oportunidad a Aragón de ser solidario con Teruel, porque esto no perjudica en absoluto a Aragón, al contrario, le puede beneficiar. Pero naturalmente esto hay que estudiarlo, yo creo que con serenidad, con la debida calma y con el tiempo correspondiente, y poder consensuar entre todos los grupos políticos una decisión que insisto, en Teruel no nos tomamos a juego, nos lo tomamos muy en serio, y nos parece muy poco serio lo que hoy se está haciendo aquí. Por eso, si usted no retira la proposición no de ley que ha presentado, lo que sí que le garantizo que mi grupo se compromete a presentar una iniciativa con el consenso debido de los demás grupos políticos y tratar un asunto que nos parece muy serio con la debida seriedad y poder llegar a acuerdos que esta Cámara necesitaría y que Teruel agradecería. Porque, insisto, daré oportunidad a Teruel de ser solidario con Aragón, que lo somos,
y de ahí los textos de las mociones del Ayuntamiento y de la Diputación, y a esta Cámara de ser solidaria con Teruel, porque ahí es en lo único que coincido, que en este momento la única capital que no tiene conexión directa con Madrid es Teruel, y en eso sí puedo coincidir, y esto lo resolvería. Esperando que yo creo que el juicio se apodere de esta Cámara y que la sensatez que merece un tema de este tipo, pues seamos capaces de apreciarla y de ponerla, yo le ruego otra vez que retire usted la moción. Y si no, le anuncio de nuevo que nuestro grupo presentaría una iniciativa tratando de aunar las voluntades de esta Cámara, que es lo que nosotros queremos, que saliera por una iniciativa, como han salido otras, por unanimidad de esta Cámara, que es la única manera de poder empezar a trabajar una iniciativa que está en el horizonte del 2025 y que no nos corre ninguna prisa el tener que aprobar, aunque sí, desde luego, que empezar a dar los primeros pasos. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Grupo Popular, el señor Torres fijará la posición en su nombre. Gracias, señor presidente. Señorías, créanme que les digo muy en serio que los parlamentarios y parlamentarias del Grupo Popular no hemos perdido el juicio en lo que va de sesión, con lo cual no tenemos que recuperarlo en lo que queda de la misma. Y dicho esto, efectivamente es una opinión más. Cada uno, yo opino por mi grupo, exclusivamente. Señorías, tenemos aquí una iniciativa que aparentemente es muy sencilla, pero que nos han demostrado los grupos que sustentan al Gobierno, e incluso uno que yo creía que no lo sustentaba, aunque obviamente unas veces y otras veces no, tiene libertad, faltaría más como todos los grupos, pero han convertido este debate en un debate interesante, donde hay que repasar hasta las comas y los acentos, porque de las comas y los acentos depende de que este tema sea el más importante para Teruel y para Aragón, o simplemente sea un tema más y haya que traerlo. Hombre, a mí lo que sí que me ha parecido sorprendente es que el consenso dependa de que me guste a mí o no me guste a mí. Eso dependerá de la opinión de mi grupo, no la de todos. Mire, yo por más vueltas que le doy a los textos aprobados en el Ayuntamiento, en la Diputación de Teruel, en lo que se refiere exclusivamente a esta iniciativa, las diferencias son exclusivamente de texto, pero no ni de lo que quieren decir ni de lo que realmente dicen. ¿Qué quiero decir con esto para empezar? Que nuestro grupo la va a apoyar, y la va a apoyar aunque podamos tener dudas. Aunque podamos tener dudas, y estoy seguro que el propio proponente puede tener dudas técnicas o dudas no técnicas. Lo que sucede es que nosotros no estamos aquí para resolver las dudas técnicas. Si estuviéramos aquí para resolver las dudas técnicas, muchos de los acuerdos unánimes que hay en materia de infraestructuras no los deberíamos tomar nunca, porque apoyamos iniciativas que nos parecen que son buenas ideas y que luego los técnicos nos tienen que matizar en muchas ocasiones hasta el punto de echarlas abajo. Pero claro, esta iniciativa, señorías, es tan positiva para Teruel y para Aragón como lo es el AVE por Teruel, me da igual en dirección Madrid que en dirección Valencia. Y oiga, señor Ferrer, llevamos 5 años y todavía no estamos con los estudios, ni siquiera informativos de trazado, sino con estudios de posibilidades. Después de 5 años. Y el eje Cantábrico-Mediterráneo, también después de 5 años y no hemos pasado ni siquiera el trámite de estudios. Pues sí avanzamos poco, avanzamos poquísimo, pero muy poquito. Y la travesía central del Pirineo, que aparece citada en esta moción como parte de ese eje, el eje Algeciras-Toulouse, por no repetir todas las ciudades de paso, aparece citado clarísimamente en los acuerdos de Teruel, en los acuerdos de la Diputación de Teruel y en la exposición de motivos de la iniciativa que presenta Chunta. Mire, yo sí que les voy a enseñar ya sé que desde allí no lo ven, pero se lo voy a explicar con la amable atención que todos ustedes me prestan. Aparentemente es la misma fotografía una que otra. Una es la convocatoria de un congreso que supongo que se mantiene a pesar de la noticia de ayer, supongo que se mantiene el congreso de la Travesía Central del Pirineo, y el otro es la noticia de que la Travesía Central de los Pirineos no aparece en el informe del encargado por la Unión Europea para los proyectos de pasos fronterizos ferroviarios del sudoeste europeo. La gran diferencia, esto es como el juego de los 8 horrores, pero solo hay uno, la gran diferencia es que lo único que no aparece es esta flecha roja, que es la travesía central del Pirineo, que es, si no me falla la memoria, la tercera vez que aparece y desaparece de los proyectos de la Unión Europea. De verdad, esa es la única diferencia. Esto más bien parece una tomadura de pelo. Claro, si hablamos de ideas positivas, también es una idea positiva el Canfrán, y resulta que no aparece en los presupuestos, aunque luego se nos ha dicho que es un error técnico.
Decía, la vamos a apoyar, aunque podamos tener dudas técnicas de si todo su trazado es el correcto, pero eso lo decidirán. Nosotros apoyamos una idea, apoyamos una iniciativa política y los técnicos dirán por dónde tiene que desarrollarse y de qué manera se tiene que desarrollar. Pero les digo más, apoyaremos las iniciativas que hablen del Pirineo Central por una cuestión de desarrollo de Aragón, por una cuestión clarísima de desarrollo de Aragón, por una cuestión de desarrollo vinculada sin ninguna duda a la logística. ¿Para qué tantas inversiones en Aragón en logísticas con varias plataformas si no desarrollamos los pasos fronterizos por el Pirineo Central? Si no los desarrollamos, acabaremos siendo estaciones de transferencias del País Vasco y de Cataluña, y no otra cosa, y a eso nos negaremos siempre. Pero es que además estamos convencidos en el Partido Popular que hacer permeable, tanto por carretera como por ferrocarril, el Pirineo Central es una cuestión estratégica nacional, es una cuestión que trasciende los intereses aragoneses, los de Toulouse, los de Teruel, los de Algeciras, los de Castilla-La Mancha, es una cuestión de estrategia nacional sin ninguna duda. Señorías, otra de las dudas que tenemos, señor Fuster, es que en el punto segundo de la moción habla de solicitar al Ministerio de Fomento la inclusión de los proyectos correspondientes a este doble corredor Algeciras-Teruel-Toulouse en la revisión del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte prevista en 2009. Normalmente, señor Fuster, cuando se hace una revisión de un plan es porque lo que ha llegado hasta ese momento se ha cumplido y, por tanto, se pueden ampliar. Aquí difícilmente se ampliarán con nuevos corredores cuando lleva el retraso que lleva en los que tendrían que estar ya terminados. Difícilmente, gracias que cuando se acabe el plan de vida del PEIT esté hecho lo que le correspondería terminar en el 2009. Esté hecho, gracias que sea así. En definitiva, mucha sorpresa, señorías, mucha sorpresa porque pensábamos que veníamos a un acuerdo unánime de la Cámara y nos hemos encontrado que problemas de protagonismo lo dejan en entredicho. Que aquí ha habido gente que votará aquí una cosa y ha votado en sustitución otra. Fíjense, les voy a leer una vez más, porque lo ha leído el señor Fuster, pero parece que no lo escuchásemos con la debida atención, lo que aprobó la Diputación Provincial de Teruel en cuanto a este corredor. Textual: instar al Ministerio de Fomento a que introduzca los cambios necesarios en el Plan Estratégico de Infraestructuras del Transporte para generar un corredor comprensivo de un trazado ferroviario y carretero de altas prestaciones entre Algeciras y Toulouse, con paso por la provincia de Teruel y el eje central del Pirineo. Eso es lo que aprobó la Diputación Provincial de Teruel. Y en el texto de la moción dice textualmente, valga la redundancia, el objetivo de la propuesta de un nuevo corredor Algeciras-Teruel-Toulouse es conseguir que un corredor de gran capacidad ferroviario-carretero conecte el norte de África y Toulouse, discurriendo en su camino por Cuenca, Teruel, el Bajo Aragón, y un nuevo gran túnel que debe corresponderse, en opinión de este grupo parlamentario, con la travesía central del Pirineo, que permeabilizaría el Pirineo hasta esa capital francesa. Travesía central del Pirineo. En ningún caso leo Cataluña u otros menesteres. Señorías, lo que esperan los aragoneses de nosotros es seriedad, responsabilidad y que apoyemos proyectos de desarrollo para Aragón. Lo demás no es nada serio. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Turno del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Villarroya tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista en relación a la proposición no de ley relativa a la propuesta de corredor Algeciras-Teruel-Toulouse. Entendemos que realizar propuestas es importante para poder desarrollar los proyectos que cada grupo parlamentario considera irrenunciables para el desarrollo de nuestro territorio. Pero igualmente debemos entender que en política, como en el resto de la vida, hay que fijar prioridades que siempre van vinculadas al verdadero desarrollo territorial, en función de los intereses sociales y económicos del propio territorio, sin olvidar la necesaria constancia en la defensa de las propuestas, evitando el baile, la improvisación y la introducción en el debate de elementos distintos que pueden llegar a desvirtuar la verdadera prioridad. Es en este marco en el que el Grupo Parlamentario Socialista entiende que la propuesta planteada es insuficiente e inoportuna y les argumentaré los motivos. Primero, las redes transeuropeas de transporte requieren el consenso y reconocimiento de los Estados y de las instituciones comunitarias, pues su financiación depende de estas. Segundo, la Unión Europea aprobó seleccionar 30 proyectos prioritarios, entre los que se encuentra el ya conocido con el número 16, que ya forma parte
de la planificación estatal y europea, curiosamente no figurando entre los 30 el hoy debatido. Tercero, es objetivo del Gobierno de Aragón permeabilizar el Pirineo aragonés a través de un túnel de baja cota, proyecto número 16. Por ello, el Gobierno de Aragón apoya este proyecto que, por cierto, ya cuenta con financiación europea, española y francesa. Cuarto, la introducción de un nuevo proyecto debilitaría, sin lugar a dudas, el ya mencionado número 16, que lleva años de tramitación y negociación, por lo que no es políticamente muy recomendable abrir nuevas expectativas que sería, a mucho más largo plazo, originando posibles modificaciones en el consenso institucional. Quinto, el Gobierno de Aragón sigue apostando por Zaragoza como centro logístico de reparto de transporte modal. Y sexto, el proyecto que nos proponen, la proposición no de ley, debilita el corredor de altas prestaciones Cantábrico-Mediterráneo, que integra y potencia a Teruel en sus relaciones, además de con Zaragoza, con las comunidades vecinas. Por todo lo expuesto, le pediría al grupo proponente que volvieran al consenso político de defensa del proyecto número 16, como unidad política de la comunidad autónoma, pues caso contrario, nuestro voto será desfavorable a la proposición no de ley debatida y presentada. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor diputado. ¿Desea modificar los términos de la proposición, señor Fuster? Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Antes de pronunciarme sobre si deseo o no modificar los términos de la iniciativa, puesto que ha habido dos grupos que han solicitado la retirada de la iniciativa, permítame que haga una consideración al respecto y, en función de lo que digan, me han pedido la retirada de la iniciativa. ¿Les hago caso o no? Dejen que el presidente dirija la sesión. Bueno. Para eso no tiene la palabra, señor Fuster. Aténgase al turno que le compete y diga si se reafirman o no los términos de su proposición. Si no, pasaremos a la votación directamente. ¿Quiere decir, señor presidente, que no puedo pronunciarme sobre la petición de retirada de los grupos parlamentarios? Va implícita en la fijación de si desean mantener o no los términos. Bien, pues mi propuesta es, si les parece bien a los grupos parlamentarios, suspender la sesión durante unos minutos para intentar alcanzar un acuerdo. Y si no Al que le tiene que parecer bien es a mí, señor Fuster, y no lo considero pertinente. Fije la posición y pasaremos a votación. Pues entonces quiero modificar los términos de la propuesta y, si con su permiso, me gustaría hacerlo desde la tribuna. Pues naturalmente que sí. Gracias, señor presidente. Como decía el presidente, va implícita la respuesta a lo que se ha planteado, va implícita en la propuesta que voy a hacer, modificación de los términos de la propuesta. Sorprendentemente, parece que se pretende ahora, aquí en esta Cámara, cambiar el procedimiento, cambiar el reglamento de las Cortes, cambiar las iniciativas. En este caso, se presentó el 20 de junio, se publicó en el BOCA, que lo tenemos para esto. En los ayuntamientos no hay BOCAs, ¿saben? No hay BOCAs, boletines oficiales, de las Cortes de Aragón. No hay bocas para publicar las iniciativas porque el procedimiento es otro, señor Barrena y señor Ferrer. Aquí se publican las iniciativas para que los demás grupos parlamentarios las conozcan. Creo que desde el 30 de junio que se publicó, ustedes han tenido tiempo sobrado, pero por si acaso antes habían recibido un escrito, antes que el del presidente trasladándoles la petición de Teruel Existe, recibieron como portavoces de los grupos parlamentarios un escrito de Teruel Existe planteándoles la propuesta. Que a estas alturas alguno parezca que se desayunó ayer de esta iniciativa, sorprende especialmente. La verdad que sorprende muchísimo. Aquí parece que hay otro problema de fondo. Yo no sé si ustedes van a buscar aquí, buscar la cuadratura del círculo para justificar que van a dejar a sus compañeros de Teruel con el culo al aire. Eso es su problema. Señor Fuster, le pido concreción. El debate está realizado. Le pido concreción, por favor. Sí, señor presidente. Como yo en absoluto quiero apartarme de lo que he dicho en la iniciativa, era que yo buscaba el acuerdo, que buscaba el consenso, como lo hemos hecho en el Ayuntamiento de Teruel, donde también fue Chunta Aragonista quien lo planteó, no pasó nada. En la Diputación de Teruel, donde también fue Chunta Aragonista quien lo planteó. Y en las Cortes de
al Ayuntamiento de Teruel y a la Diputación de Teruel, el 20 de junio, tienen ustedes la fecha y tienen la fecha de publicación, yo no quiero ser Chunta Aragonesista un pretexto para que alguien diga que por haberlo querido sacar uno no lo hemos votado. Y, por tanto, les voy a hacer una propuesta de modificación del texto para que no tengan ustedes ningún pretexto, ninguna excusa para no votar lo que ya han votado en los demás sitios. Como yo entiendo que se dice lo mismo, aunque nuestro texto es anterior que el de las diputaciones y ayuntamiento, les propongo modificar el texto y, por tanto, modifico el texto de mi propuesta que se ha de someter a votación en los términos exactos y literales que dice el punto tercero del acuerdo unánime de los 5 grupos de la Diputación de Teruel, que paso a leer. Quedaría, por tanto, el texto de la proposición no de ley, en su parte dispositiva, quedaría con un único punto que sería instar al Ministerio de Fomento a que introduzca los cambios necesarios en el Plan Estratégico de Infraestructuras del Transporte PEIT para generar un corredor comprensivo de un trazado ferroviario y carretero de altas prestaciones entre Algeciras y Toulouse, con paso por la provincia de Teruel y el eje central del Pirineo. Esto es literalmente el acuerdo unánime de las Cortes de la Diputación Provincial de Teruel de todos los grupos provinciales. Y esto es lo que ahora someto, para que ustedes no tengan excusa de que no digo nada diferente. Lo mismo. Yo solo pretendo que las Cortes de Aragón y, por tanto, a través de ellas, el Gobierno de Aragón dé el mismo apoyo que han dado los ciudadanos de Teruel representados en la Diputación Provincial. Y el texto es de todos ustedes, que lo pactaron todos allí en un proceso que ustedes mismos han calificado de modélico porque todos se pusieron de acuerdo. No obstante, si a alguien le parece mejorable, tampoco tenía inconvenientes en modificar ese texto. Pero es lo que hay y es la única opción que me dejan, puesto que no puedo pedir la suspensión de la sesión para alcanzar otro acuerdo. Señor Fuster, le ruego que repita la literalidad del texto que ha leído para que solo que lea el texto que propone para que toda la Cámara tenga un suficiente conocimiento de lo que vamos a someter a votación. En la parte dispositiva de la proposición no de ley, un punto único que diría instar al Ministerio de Fomento a que introduzca, se entiende las Cortes de Aragón, las correcciones formales creo que obvia decirlo, las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a instar o a solicitar al Ministerio de Fomento a que introduzca los cambios necesarios en el Plan Estratégico de Infraestructura del Transporte, PEIT, para generar un corredor comprensivo de un trazado ferroviario y carretero de altas prestaciones entre Algeciras y Toulouse, con paso por la provincia de Teruel y el eje central del Pirineo. Muchas gracias, señor Fuster. Como expresa nuestro reglamento, es necesaria para tomar en consideración esta propuesta que ningún grupo muestre su oposición. Nadie se opone. ¿Estamos en condiciones de someterlo a votación? Señor Ferrer, tiene la palabra. Sí, yo desde luego no me opongo a que Chunta Aragonesista haga lo que quiera con su moción, pero yo creo que esto abre un nuevo debate. Abre un nuevo debate por una razón. Yo lo que he dicho, este es un punto de lo que se aprobó en la Diputación, pero es que hubo 4. 2, 3 que no tienen nada que ver y este. Es distinto. Entonces, el que se introduzca uno de los puntos pierde todo el sentido si no va acompañado de toda la moción de allí. Es que esto es... Entonces, lo que abre es un nuevo debate, no es lo mismo. Lo que vamos Pero no es el procedimiento de sustanciarlo ahora. Por tanto, entiendo que se opone a que se vote este texto. ¿Algún grupo quiere expresar su opinión? ¿Es suficiente con que uno manifieste su desacuerdo? ¿Es para manifestar el desacuerdo, señor Torres? Pues entonces, sí. Ya lo he dicho yo. Y él es dueño de sus palabras. Silencio, por favor. Si algún grupo, como dice el reglamento, se opone a la votación de este texto, además del señor Ferrer, que ya lo ha hecho, debe decirlo en este momento. No. El debate no es posible ahora, señor Ferrer. Usted ha dicho o lo acepta o no lo acepta. Yo lo acepto. Que lo acepto. Si él quiere cambiarlo, que lo cambie. Yo no tengo ningún inconveniente. De acuerdo. Entonces vamos a someter a votación el texto que ha leído el señor Fuster. Señorías, este es el reglamento y las situaciones confusas, las situaciones novedosas requieren del auxilio del reglamento para sustanciarlas. Es lo que trato de hacer. Así que vamos a someter a votación, porque no hay oposición en la Cámara, la propuesta que ha leído reiteradamente el señor Fuster. Comienza la votación.
Silencio, por favor, estamos votando. Finaliza la votación. 27 votos a favor, 37 en contra. Queda rechazada la proposición no de ley. Turno de explicación de voto. Señor Barrena, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Pues he vuelto a votar en contra. Primero por 3 cuestiones. Señor Fuster, ni usted ni la coordinadora Teruel Existe me va a marcar el ritmo de trabajo a mi grupo. Los documentos, los informes, los estudios y el ritmo del trabajo de Izquierda Unida lo marca Izquierda Unida. Yo no sé en su grupo, pero desde luego en el mío es mi grupo quien lo marca y por lo tanto estudiaremos las cosas en función de nuestras prioridades, de nuestros intereses y de las cuestiones que Izquierda Unida decida. Segunda cuestión, no vale el truco de cambiar lo que se votó en la Diputación de Teruel. No vale. Hombre, señor Fuster, con los años que usted lleva en esto, es que no es lo mismo un punto de 4 solo. ¿A dónde nos quiere llevar? A ir de acusica, luego a decir, mire, que en Teruel les han dejado, y por cierto, lo de las posaderas le agradecería que lo evitara también en la tribuna, sobre todo porque mis compañeras de la Diputación Provincial son compañeras. Creo, señor Fuster, que nervioso se está poniendo, que mal le va esto. Creo que aunque fueran compañeros, tampoco es propio eso. Entonces le agradecería, si es posible, que lo retirara. Porque evidentemente, al menos en Izquierda Unida, las cosas se explican y las decisiones cuando se traen aquí vienen trabajadas con todo Izquierda Unida. Y luego hay otra cuestión, señor Fuster. Yo no necesito que usted me dé excusas para marcarme el voto, si tengo criterio. Señor Torres, que tengo criterio, que voto lo que opino y considero. Y hay veces que coincido con cosas razonables y otras, como esta mañana, hasta con las de ustedes. ¿Y qué pasa? ¿Que usted está soportando al gobierno porque coincide conmigo? Pues entonces, ¿pero de qué va? ¿Pero de qué va? Hombre, claro. O sea, sale usted aquí para explicar y me ataca a mí porque se cree usted que yo estoy soportando al gobierno. ¿Es lo que usted ha dicho aquí? Pues por favor, dejemos las cosas en su punto, Sobre todo cuando ocurren este tipo de situaciones, ya sé que para despertarnos después de la comida pueden venir bien. Pero yo estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho. Estas cosas son muy serias y por tanto no pueden estar sometidas ni al oportunismo ni al funambulismo, que es a lo que se ha querido someter esta iniciativa. Gracias. Gracias, señor diputado. Señor Fuster, nuevamente tomará la palabra. Gracias, señor presidente. La evidencia se ha impuesto. Ustedes no tenían ninguna intención de alcanzar un acuerdo. Por eso no han planteado ninguna enmienda en toda la fase, que es lo que reglamentariamente está previsto en esta Cámara, la presentación de enmiendas, la negociación, las transacciones, todo eso que hacemos todos los días, con su iniciativa anterior, señor Barrena, con la del siguiente, con la del otro, con todos sabemos perfectamente cuál es la mecánica parlamentaria, menos cuando llega una iniciativa, al parecer, de Chunta Aragonesista, que por lo visto había que haber pedido permiso al Sunsuncord antes de presentarla, porque aquí hay que hacerlo como en el Ayuntamiento de Teruel, por lo visto. ¿Pero de qué van? ¿De qué van ustedes? ¿Ustedes se creen el trabajo de esta Cámara o no se lo creen? ¿Ustedes respetan el procedimiento de esta Cámara o no lo respetan? ¿O ustedes vienen aquí a hacernos perder el tiempo a los demás? ¿Ustedes a qué vienen aquí? ¿A qué vienen? A decirnos, a reprochar a un grupo parlamentario que traiga una iniciativa que presentó con anterioridad a la del Ayuntamiento de Teruel y a la de la Diputación Provincial, y poco menos que teníamos que haberles pedido permiso a ustedes. ¿Pero qué se creen? ¿Su legitimidad es mayor que la de los demás? Yo no les digo lo que tenga que votar, señor Barrena, en su organización y cómo se organizan ustedes. Si su diputada provincial, creo que plural o sin singular, pero bueno, si su diputada provincial no le cuenta a usted lo que acuerda, será el problema de ustedes, pero no lo arroje contra mí, no lo arroje contra mi grupo parlamentario. Mire, Chunta Aragonesista, creo que el Partido Popular también,
ha votado exactamente lo mismo hoy aquí, porque era exactamente el mismo texto que en la Diputación Provincial de Teruel. Eso sí que puedo decirlo. Sí, el texto es literal el mismo. Los otros puntos que ustedes han dicho, para si alguien no sabe de qué va, que piensen que puede desvirtuar, son puntos de otras infraestructuras, que no alteran para nada este corredor, que tiene un tratamiento individualizado. Y que ustedes, en la iniciativa allí, lo pusieron pues para que hubiera más cosas. Pero el punto que habla de esta infraestructura, de este corredor, es idéntico, que me lo ha hecho leer el presidente 2 veces. O una lo he leído yo voluntariamente y otra me la ha pedido el presidente. Exactamente el mismo. Y ustedes votaron allí que sí. Y los mismos partidos, salvo el Partido Popular, está votando aquí que no. Pues ya lo explicarán ustedes allí. Y lo del culo, perdone, que no lo retiro, que lo entiende todo el mundo muy bien. Esto es lo que se llama, y todo el mundo entiende, dejar con el culo al aire a sus compañeros de Teruel. A sus compañeros de Teruel y a todos los que se han querido esta propuesta, que llevan trabajando mucho tiempo, que se la hicieron a ustedes partícipe, a todos los grupos parlamentarios, antes de que éste presentara su iniciativa, como lo hicieron en el Ayuntamiento de Teruel, como lo hicieron en la Diputación Provincial. Todos tuvieron conocimiento de esta iniciativa y el que quiso apoyarla no la apoyó. Y claro que era diferente, porque ellos, en el deambular por algunas instituciones y en hablar con muchos colectivos, han visto que efectivamente podía haber alguna dificultad con el tema del trazado final. Y aceptaron de buen grado que se introduzca la reflexión y la referencia a que discurra el tramo de conexión hacia Toulouse por la travesía central del Pirineo. Y por eso se aprobó en la Diputación de Teruel en septiembre y por eso ya en junio estaba planteado desde Xunta Aragonesista. Señor Fuster, por favor, le ruego que termine. Su tiempo ha concluido y además está reabriendo el debate. Piense que a quien se dirige, algunos de los que se dirigen no tienen oportunidad de manifestarse. Le ruego, por favor, que vaya concluyendo. Gracias, señor presidente. Termino. Miren, en esta Cámara hay muchas formas de llegar a acuerdos. Cuando hay voluntad, nada lo obstaculiza, nada lo impide. Basta con suspender la reunión. ¿Acaso en la Diputación de Teruel duró mucho más tiempo la reunión para alcanzar el acuerdo que el que hubiéramos tardado aquí 5 minutos, a pesar de que ustedes tienen publicado desde el 30 de septiembre? No les he oído a ustedes buscando acuerdos. ¿Sabe quién ha buscado acuerdos y quién se ha movido buscando el acuerdo? Este portavoz que les habla. ¿O no ha hablado acaso con los portavoces de otros grupos parlamentarios para ver si había acuerdo? ¿O con el propio consejero del Gobierno? ¿O con el propio director general de Transportes? Porque con los portavoces, con el consejero y con el director general de Transportes, se equivoca, señor portavoz del PSOE. No. ¿Hace 2 días es hoy? ¿Con el portavoz? Con el Grupo Socialista hoy, pero te estoy diciendo con el consejero, creo que es de su partido, y con el director general hace 2 días ya, con tiempo suficiente para presentar enmiendas. No me hagan decir más cosas de las que estoy diciendo. No me hagan decir más. Simplemente algunos tienen un serio problema de conciencia y de lo que tenían que haber hecho. Alguno ha venido hoy, decidido aquí, diciendo a esos grupos que había que votar esto a favor y ha salido justificando por qué lo votaba en contra. No me hagan hablar más. Bastante problema tiene cada cual con ese problema. ¿Verdad, señor Ferrer? Bastante problema tiene cada uno con su posición. No me hagan decir más, pero no me acusen a mí, eso sí que no se lo acepto, no me acusen a mí de no buscar el encuentro, de no buscar el consenso, cuando lo he propuesto a todos. He propuesto suspender la reunión. Ustedes no han presentado enmiendas. ¿Quién es el que no quería tener acuerdos? Xunta Aragonesista al final ha modificado sus términos para que no hubiera excusa y ha puesto exactamente los mismos términos que ustedes votaron, para que no pudieran decir que no. Y a pesar de eso ustedes han dicho que no. ¿Por qué? Porque no querían, porque no quieren darle ninguna concesión al Movimiento Ciudadano Teruel Existe, favor, o porque no me haga ser desagradable. Está explicando el voto de los demás, Termino, no el suyo, por favor. Concluya. Decía simplemente que no quieren darle ni una concesión al Movimiento Ciudadano Teruel Existe o a Xunta Aragonesista, que tal para cual a estos efectos sirve lo mismo. Muchas gracias. A estos efectos. Silencio. Silencio. Señor Torres. Perdón, señor Ferrer. Sí, es que hemos visto muy predispuesto al portavoz del Grupo Popular. Me he olvidado de usted, disculpe. Gracias, señor presidente. Señor Fuster, esta mañana cuando he llegado ya a esta Cámara, antes de que empezara la sesión, lo primero que he hecho es he ido a hablar con usted y le he dicho que usted retiraba la moción. Nada más entrar. Usted me está diciendo que la Diputación costó menos, pero ¿me va usted a decir a mí lo que aprobamos y lo que dijimos en el Ayuntamiento? ¿Usted me lo va a decir a mí? Por favor. Usted podrá decir lo que quiera. En mi boca no ponga nada de eso porque no es verdad. Y tenga usted en cuenta que esto, tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación, se habló 15 días antes por lo menos. Llegamos a un consenso y lo llevamos todos. No lo llevó Xunta.
Lo llevamos todos los grupos del Ayuntamiento y de la Diputación. O sea, que no equivoque usted y no diga usted la verdad a medias, porque esto es así. Nada más venir esta mañana, yo le he dicho a usted que si la retiraba, y usted ha dicho que no. Y aún me ha dicho, ¿y vas a defender tú la moción? Digo, pues claro, pero si es que lo tengo fácil. Es que yo en Teruel no he votado lo mismo que usted propone aquí, aunque usted me vuelva a cambiar el punto. Es que aunque me cambie el punto, yo voté allí 4 puntos y usted me propone de los 4, 1. Y cambia totalmente el sentido de lo que yo quiero decir. Totalmente el sentido. Pero fíjese usted, tan legítimo es que usted presente la enmienda como que no la quiera modificar, como que después a última hora cambie todo el sentido. Bueno, usted lo ha hecho. Yo por mi parte no me he opuesto, ni mi grupo, perdón. No nos hemos opuesto a que usted cambiara el sentido. Haga usted lo que estime oportuno, pero yo lo primero que le he dicho esta mañana, en nombre del Partido Aragonés, es que usted retirara esta moción, al igual que ha hecho el de Izquierda Unida. Habla usted de presentación de enmiendas. Si usted esta mañana no quiere retirar la proposición y tenemos que debatir a lo largo de la sesión buscando ratos sueltos, y estamos hablando de que cualquier modificación de lo que usted propone, lo he dicho antes ya, puede suponer miles de millones de euros, hombre, por favor, un poco de seriedad. Es lo que le pido, es lo que le he pedido esta mañana y es lo que hemos tenido en Teruel. E insisto que lamento allí su grupo, que es cierto que lo propuso él, pero lo retiró y lo presentamos todos los grupos sin protagonismo ninguno, porque nos creemos el texto de la moción, queremos darle forma y queremos pulirla, porque usted, la moción que presentaba Teruel Existe, la ha cambiado totalmente. En la de Teruel Existe habla de Lérida y usted no. Habla de Lérida y usted no. Y por eso nosotros nos quedamos en Teruel, que lo he dicho antes. Nos quedamos en Teruel, no quisimos pasar más, porque hasta Teruel creemos que es un eje que puede favorecer los intereses de Teruel y de Aragón. De Teruel y de Aragón, y por eso nos quedamos ahí. Pero no cambie usted lo que acabo de decir ni el sentido. En todo caso, le he vuelto a decir antes que quédese usted tranquilo, porque ya que usted no ha querido, nuestro grupo sí que tratará de sacar una propuesta, una iniciativa, en la que se consensúen los grupos que quieran, consensúen una propuesta, porque nos creemos lo que estamos diciendo, creemos que estamos hablando de 25 años por delante, que es mucho tiempo, no nos corre ninguna prisa, pero sí que queremos en Teruel que los temas de allí se traten con seriedad y no se vengan aquí diciendo que se vota una cosa cuando hay 4 puntos y se vota 1, y diciendo otras cosas que son verdades a medias, señor Fuster. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. El señor Torres, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, explicará su voto. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Parece que la frase del final ha sido de que va o de que van. Se ha repetido. El señor Ferrer no lo ha repetido. Mire, señor Barrena, lea el diario de sesiones cuando lo pueda leer, que verá que he dicho textualmente unas veces sostiene al Gobierno y otras veces no. Lo que es evidente es que esta vez ha votado con el Gobierno. Y lo que es evidente, les guste o no les guste, es que han votado diferente a un mismo texto. El texto que yo he leído en esta tribuna, que ha repetido varias veces el señor Fuster, está sacado de una certificación del acta de la Secretaría General de la Diputación Provincial de Teruel. No está copiado de puño y letra de un diputado del PP o un diputado de la CHA. Era un acta de la Diputación Provincial de Teruel firmada por el Secretario General de la Diputación Provincial. Aquí se ha dicho 15 días de consenso, un punto por 4 puntos. Mire, yo no sé si en la Diputación Provincial de Teruel se pueden votar por separado las propuestas de resolución, pero la votaron a favor. Este punto que aquí han votado en contra, textualmente lo han votado aquí en contra y allí lo votaron a favor. Exactamente el mismo. Y segunda cuestión, hombre, 15 días de consenso no es lo habitual en esta Cámara, ¿eh? No es lo habitual en esta Cámara. Es más, hace 15 días sus señorías no tenían constancia de cuál iba a ser el orden del día de esta sesión, con lo cual difícilmente podíamos consensuar los puntos del orden del día. O sea, gracias que a partir del lunes podamos consensuar los que vayan para el pleno del jueves y el viernes. Hombre, cada Cámara tiene sus tiempos y esta tiene los que tiene. Y casi siempre los consensos de las iniciativas se plantean en el mismo día de la sesión, casi siempre. En algunas ocasiones excepcionales se llama el día de antes o se llama 2 días antes, pero eso es todo, ¿eh? No suele ser más. Lo digo porque es la costumbre de la Cámara, al menos hasta donde mi humilde conocimiento tiene. Miren, vuelvo a decir lo que he dicho antes.
Y lo digo a modo de reflexión y no querría parecer lo que no debo ser. Soy un humilde diputado de esta Cámara como los 66 restantes. Aquí lo que tenemos que hacer es reflexionar, porque me da la sensación de que demasiadas veces acabamos en temas de verdadera importancia mirándonos tanto al ombligo, que por auténticas cuestiones, podríamos llamar de auténticas naderías, que si un punto, que si una coma, que si has dicho tú o que si he dicho yo, tomamos decisiones que tienen muchísima importancia. Fíjense, el proyecto número 3 de la Unión Europea, estamos fuera de la Unión Europea. No existe la travesía central para el proyecto número 3. Pasamos a ser el proyecto 16. Y en el proyecto 16 no tiene informe. Repito lo que he dicho antes, que es lo verdaderamente grave de este asunto. El Coordinador Europeo para el Eje Ferroviario de Alta Capacidad del sudoeste de Europa no ha preparado el informe de la travesía central de los Pirineos y la manda, en el mejor de los casos, entre el año 2033 o el año 2038. Habla de 25 o 30 años, es decir, del 2033 al 2038. Señorías, ¿se acuerdan ustedes del año 99 que ya gobernaba el señor Iglesias y se hablaba de la travesía central de los Pirineos, aunque entonces se llamaba el Viñemal, se hablaba del 2020? Pues ya vamos a 18 años más. Muchas gracias. Gracias, señor Torres. Señor Villarroya, puede explicar el voto del Grupo Socialista. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señorías, estoy oyendo palabras como reflexión y, sin embargo, lo que vemos en esta Cámara es la improvisación. Un texto que entra, que no tiene lugar ni comparación con los textos aprobados por otras instituciones, sobre la marcha se modifica el texto y se vota precisamente un texto completamente distinto. Eso es improvisación. Si la improvisación es la reflexión a la que nos llaman, la verdad que lo único que estamos haciendo es debilitar los proyectos en los que estamos trabajando. Y si precisamente tenemos un proyecto aprobado, como es el mencionado 16, les guste o no les guste, el Canfrán irá en otra línea, no se preocupe. Podremos comentarlo también y debatirlo. Será por el trabajo que anteriormente han hecho ustedes. Ninguno. Si siguen con la improvisación y siguen con la falta de planificación y solamente con ideas y no con proyectos, lo único que están consiguiendo es precisamente lo que se debe evitar, que acaba de decir el portavoz del Partido Popular, y es precisamente dar argumentos a aquellas personas que lo que quieren son otros corredores y precisamente dejar fuera el corredor 16, que es el que tiene el consenso, y les recuerdo a sus señorías, de esta Cámara. Por lo tanto, no modifiquemos al albur de cualquier canto de sirena y trabajemos por la unidad de este territorio y por los proyectos que articulan no solamente el Estado, sino nuestra comunidad autónoma. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor diputado.